Hay algo que tú ya has sentido, pero nunca lo has dicho en voz alta, y es incómodo. Tú has estado con una mujer, te importa, haces las cosas bien, intentas entenderla, le das atención, y aún así, en algún momento, ella cambia. Se enfría. Responde menos. Se aleja un poco. Y tú te quedas pensando que hiciste mal, porque en tu cabeza estabas haciendo todo correcto. Pero aquí está el problema. Lo que tú crees que la acerca, muchas veces es justo lo que la empuja a irse. No es porque no sea suficiente. No es porque necesites hacer más. Es algo más silencioso, algo que casi ningún hombre ve, pero que ellas sienten sin pensarlo. Y si no lo entiendes, vas a repetir el mismo patrón una y otra vez, con diferentes mujeres, en diferentes momentos, sintiendo la misma confusión. Ahora, te voy a decir algo que puede incomodarte un poco. La mayoría de los hombres no están fallando por lo que dicen, están fallando por lo que transmiten sin darse cuenta. Y aquí es donde entra el desapego, pero no como te lo han explicado antes. No es ignorar. No es hacerse el frío. No es jugar juegos. Es algo más profundo, y cuando lo entiendes, cambia completamente como una mujer te percibe. Pero antes de explicarte eso, necesito que veas algo que probablemente te ha pasado más de una vez y que nunca analizaste bien. Porque ahí está la clave, y en la última parte de este video todo va a encajar. Si te quedas, vas a empezar a ver cosas que antes no veías, y no todos están listos para eso. Esto es para hombres que ya están cansados de no entender lo que pasa realmente. Y tú, sabes de qué estoy hablando. Mira, hay algo que casi nadie te dice de forma clara, pero tú lo has vivido. Cuando más quieres que algo funcione con una mujer, cuando más pendiente estás, cuando más intentas hacerlo bien, es justo cuando todo empieza a sentirse raro. Como si algo se rompiera sin razón. No es casualidad. Y no es que estés haciendo algo malo de forma obvia. Es más sutil que eso. Te voy a contar una historia corta. Un chico, vamos a llamarlo Marcos, conoce a una chica en una reunión tranquila con amigos. Todo fluye fácil. Se ríen, hablan sin esfuerzo, hay miradas, hay ese ambiente ligero donde nadie está intentando impresionar demasiado. Él no está pensando en si ella le va a responder mañana, ni en si debe escribirle algo perfecto. Solo está ahí. Esa noche, ella se va pensando en él. No porque él haya hecho algo espectacular, sino porque se sintió cómodo, relajado, sin presión. Ahora mira lo que pasa después. Marcos empieza a pensar más en ella. Le escribe al día siguiente, luego revisa si respondió, luego piensa qué decir para no arruinarlo. Empieza a medir sus palabras. Empieza a estar más disponible, más atento, más pendiente. Y poco a poco, sin darse cuenta, cambia algo. Ya no responde igual. Tarda más. Sus mensajes son más cortos. Y Marcos lo siente, pero no entiende por qué. Aquí está el problema. Lo que cambió no fue ella primero, fuiste tú. Pero no en lo que hiciste por fuera. Cambió lo que transmitías por dentro. Antes, estabas tranquilo. No necesitabas nada de ella. No estabas buscando validación. Y eso se siente. Aunque no lo digas. Después, empezaste a necesitar que ella responda, que muestre interés, que confirme que le gustas. Y eso también se siente, aunque intentes ocultarlo. No es que a una mujer le guste que la ignores. Eso es lo que muchos hombres entienden mal. El desapego real no es actuar frío. Es no depender emocionalmente de lo que ella haga. Y aquí viene algo importante que pocos ven. Cuando tú no dependes, tu energía es ligera. No hay presión. No hay expectativa escondida. Y eso hace que estar contigo sea fácil.
Pero cuando empiezas a necesitar una respuesta, una señal, una confirmación, sin decirlo, estás pidiendo algo. Y eso crea una tensión invisible. Ella no lo piensa así con palabras, pero lo siente. Y cuando lo siente, se aleja un poco. No porque quiera lastimarte, sino porque esa presión no es cómoda. Ahora, te voy a decir algo que puede doler un poco. Muchos hombres creen que están siendo buenos, atentos, interesados, pero en realidad están transmitiendo necesidad. Y necesidad no es amor. Necesidad es miedo a perder. Y eso cambia completamente cómo una mujer te percibe. Pero aquí no termina esto. Porque hay un momento específico, muy concreto, donde casi todos los hombres cruzan una línea sin darse cuenta, y a partir de ahí, es muy difícil volver atrás. Y tú probablemente ya has estado ahí. La pregunta es, ¿lo vas a volver a hacer sin darte cuenta? Eso es lo que vamos a ver ahora. Te voy a decir algo directo, sin rodeos, porque aquí es donde casi todos fallan y ni siquiera se dan cuenta. Tú crees que demostrar más interés, más atención, más ganas, va a hacer que ella se quede, pero en muchos casos pasa lo contrario, y eso te confunde porque no tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido emocional, y eso es lo que no estás viendo. No es que esté mal que te importe, el problema es cómo se siente ese te importo desde el otro lado. Te cuento algo simple. Un hombre sale con una chica un par de veces, todo va bien, hay conexión, hay química, nada forzado, ella incluso es la que propone verse otra vez, todo fluye sin esfuerzo. Él llega a su casa y empieza a pensar en ella más de lo normal, revisa el celular, espera su mensaje, imagina escenarios, empieza a construir algo en su cabeza que todavía no existe en la realidad. Al día siguiente le escribe, pero ya no es el mismo tono ligero, ahora hay un poco de intención escondida, como si cada palabra buscara algo a cambio, como si necesitara que ella responda de cierta forma para sentirse tranquilo. Ella responde, pero más simple, más neutra, y él lo nota. Entonces intenta compensar, escribe más, pregunta más, está más presente. Y aquí es donde todo cambia. Sin decirlo, él empieza a perseguir una sensación, no a la mujer. Y eso se siente. No porque ella lo analice paso a paso, sino porque la interacción deja de ser natural y empieza a tener peso. Ya no es solo hablar, ahora hay una energía de necesito que esto funcione, y eso rompe algo que antes era ligero. Aquí está el problema. Cuando te importa demasiado muy rápido, no estás conectando con ella, estás intentando asegurar algo que todavía no se ha construido, y eso crea una presión invisible que la mayoría de los hombres no ve, pero que las mujeres perciben en segundos. No es magia. Es comportamiento. Es tono. Es ritmo. Es cómo respondes cuando ella tarda. Es cómo cambias cuando sientes que puedes perderla. Y te voy a decir algo que casi nadie te dice claro. A una mujer no le atrae que tú necesites que ella esté interesada. Le atrae sentir que tú estás bien incluso si ella no responde como esperas. Eso no significa que no te importe. Significa que no dependes. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pero tú no lo notas porque desde dentro se siente igual. Tú dices me gusta, pero muchas veces es tengo miedo de que se vaya. Y ese miedo cambia todo. Ahora escucha esto. La mayoría de los hombres, cuando sienten que una mujer se está alejando, hacen más de lo mismo que causó esa distancia, escriben más, intentan explicar, buscan claridad, quieren arreglarlo. Pero en ese intento solo aumentan la presión que ya estaba ahí. Y ella se aleja un poco más. No porque sea cruel, sino porque ya no se siente bien. Te hago una pregunta, y no la respondas rápido. ¿Cuántas veces has sentido que todo iba bien, hasta que empezaste a pensar demasiado? Ahí hay algo.
Y todavía no te lo estoy explicando completo, porque hay un punto más profundo que conecta todo esto, algo que pasa incluso antes de que escribas el primer mensaje, algo que define cómo ella te percibe desde el inicio. La mayoría no llega a verlo. Pero si lo entiendes, todo cambia. Hay un momento muy específico que casi todos los hombres viven, pero muy pocos reconocen, y es justo ahí donde todo empieza a romperse sin que te des cuenta. No es cuando ella deja de responder, no es cuando cancela un plan, no es cuando se vuelve fría, es antes, mucho antes, en algo pequeño que parece inofensivo. Aquí es donde empieza el problema de verdad. Te cuento algo que vas a reconocer. Un hombre está saliendo con una chica, todo va bien, hablan seguido, se ven, hay conexión, no perfecta pero real. Un día ella tarda más en responder, no horas, tal vez medio día, y él lo nota. Intenta no darle importancia, sigue con su día, pero en el fondo algo se mueve. Empieza a preguntarse si todo sigue igual, si dijo algo raro, si ella está perdiendo interés. Cuando ella finalmente responde, él siente alivio, pero ya no responde igual que antes, ahora hay una pequeña carga, como si necesitara recuperar algo que cree que se está perdiendo. Y aquí viene el detalle que cambia todo. Empieza a ajustar su comportamiento. Responde más rápido, intenta ser más interesante, propone planes con más intención, mide más sus palabras, incluso revisa 2 veces lo que va a enviar. Desde fuera parece esfuerzo, parece interés, parece que le importa, pero desde dentro, lo que realmente está pasando es otra cosa. Está intentando retenerla. Y eso se siente. No porque ella piense él está tratando de retenerme, sino porque la interacción deja de ser libre. Antes ella estaba ahí porque quería, ahora empieza a sentirse como si hubiera una expectativa silenciosa, como si cada mensaje tuviera un pequeño peso. Te cuento otra parte de esta historia. Esa misma chica, días antes, estaba relajada hablando con él, le nacía escribirle, le nacía responder, incluso pensaba en él sin presión. Pero ahora algo cambió, no sabe explicarlo bien, pero ya no se siente igual. No es que él haya hecho algo malo, es que ahora hay algo que se siente forzado. Aquí está el problema. Cuando intentas retener a una mujer, sin darte cuenta estás comunicando que crees que puedes perderla, y cuando transmites eso, cambias la dinámica completa. Ya no estás compartiendo, estás buscando asegurar. Ya no estás presente, estás anticipando. Y eso rompe la atracción de una forma muy silenciosa. No es justo, pero es real. Porque la atracción no crece desde la presión, crece desde la libertad. Y cuando ella deja de sentir esa libertad, se aleja un poco, no de golpe, no con drama, sino poco a poco, con menos energía, con menos iniciativa, con menos interés. Y tú lo sientes. Y entonces haces algo que empeora todo. Intentas acercarte más. Le escribes, preguntas si todo está bien, intentas arreglar lo que ni siquiera entiendes. Y en ese intento, confirmas exactamente lo que ella ya estaba sintiendo, que hay una carga emocional que antes no estaba. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que mientras más intentas que algo no se rompa, más rápido se rompe? Ahí está la clave. Pero todavía no es todo. Porque hay algo aún más profundo, algo que no tiene que ver con mensajes, ni con tiempos, ni con lo que dices o haces después. Es algo que pasa antes de todo eso, algo que define cómo una mujer te percibe incluso cuando no estás con ella. Y la mayoría de los hombres nunca llega a verlo. Cuando lo entiendas, vas a darte cuenta de por qué algunas personas no necesitan hacer casi nada, y aún así generan interés real. Y no es lo que te han dicho. Hay algo que tú todavía estás subestimando, y es más importante de lo que dices, más importante que tus mensajes,
más importante que lo que haces después. Es eso que transmites incluso cuando no estás intentando impresionar. Esto no es obvio, pero cambia todo. La mayoría de los hombres cree que la atracción empieza cuando hablas con ella, cuando dices algo interesante, cuando haces reír, cuando muestras seguridad. Pero no. Muchas veces, ella ya sintió algo antes de que abras la boca, antes de que expliques quién eres, antes de que intentes gustarle. Y no lo estás viendo. Te cuento algo simple. Un hombre entra a un lugar, no hace nada especial, no está intentando llamar la atención, no está mirando a todas, no está buscando validación. Solo está ahí, tranquilo, con su mente en su vida, en sus cosas. No está pensando en si le van a hacer caso. No está esperando nada. Y eso cambia completamente cómo se percibe. Una mujer lo ve. No sabe exactamente por qué, pero hay algo distinto. No es que sea el más guapo, no es que esté haciendo algo impresionante. Es que no está pidiendo nada con su presencia. No hay esa energía de mírame, no hay necesidad escondida. Ahora mira el otro lado. Otro hombre entra al mismo lugar. También puede verse bien, también puede hablar bien, pero por dentro está buscando algo, está pendiente de cómo lo ven, de si llama la atención, de si alguien le responde. Y aunque intente actuar relajado, hay pequeños detalles que lo delatan, su mirada, su postura, su forma de reaccionar cuando no recibe lo que espera. Y eso también se siente. Aquí está el problema. No puedes fingir desapego real si por dentro estás esperando validación. Puedes actuar frío, puedes responder menos, puedes seguir todos los consejos, pero si tu estado interno es de necesidad, eso se filtra. Siempre. Y una mujer no lo procesa con lógica, lo percibe con sensaciones. Solo siente que contigo hay algo ligero o algo pesado. Y esto conecta con todo lo anterior. Porque cuando tú ya estás emocionalmente invertido demasiado rápido, cuando ya estás pensando en perderla, cuando ya estás intentando retenerla, esa energía ya está contigo incluso antes de escribirle, incluso antes de verla. No empieza en el mensaje, empieza en ti. Y por eso muchos hombres dicen, pero si no hice nada, y es verdad, no hicieron nada visible, pero sí estaban transmitiendo algo todo el tiempo. Te cuento otra pequeña historia. Un chico queda de verse con una mujer que le gusta mucho. Todo el día está pensando en ese encuentro, quiere que salga perfecto, imagina cómo hablar, qué decir, cómo actuar. Llega al lugar con una sonrisa, intenta verse tranquilo, pero por dentro está tenso, está esperando que todo salga bien. Ella llega. Hablan. Nada sale mal. Pero tampoco se siente igual. No hay esa chispa ligera, no hay esa naturalidad. Todo está correcto, pero pesado. Ella no sabe explicarlo, pero al irse siente menos ganas de volver a verlo. Y él no entiende por qué. Aquí está la clave que casi nadie te dice. No es lo que haces, es desde donde lo haces. Y eso no se puede esconder. Ahora te voy a decir algo que puede incomodarte un poco. Muchos hombres quieren resultados distintos, pero no quieren soltar la necesidad de controlar cómo son percibidos. Quieren gustar, quieren asegurar, quieren evitar perder, y desde ahí, todo lo que hacen ya está condicionado. Y una mujer lo siente antes de que tú mismo lo aceptes. Pero todavía falta algo. Porque entender esto no es suficiente si no ves el patrón completo, y hay una parte donde tú mismo te estás engañando sin darte cuenta, una parte donde crees que estás actuando bien, pero en realidad estás repitiendo el mismo ciclo. Y cuando lo veas, ya no lo vas a poder ignorar. Hay algo que pasa cuando de verdad sueltas, pero no como lo dicen en redes, no como hazte el difícil o ignora y vuelve, no. Eso es superficial. Aquí estamos hablando de algo más incómodo, más real,
algo que cambia cómo te mueves sin que tengas que pensar tanto. Esto es donde todo se conecta. Te cuento algo que parece simple, pero no lo es. Un hombre deja de escribirle a una mujer por estrategia, intenta no verse disponible, intenta parecer ocupado, intenta no necesitarla, pero en el fondo sigue revisando el celular, sigue esperando, sigue pensando en qué estará haciendo ella. Desde fuera parece desapego, pero por dentro sigue atado. Y eso no cambia nada. Ahora mira el otro caso. Otro hombre también deja de escribirle, pero no como técnica, sino porque su atención realmente está en su vida, en sus cosas, en su camino. No está pendiente de si ella responde hoy o mañana. Si responde, bien. Si no, también. No hay una historia en su cabeza tratando de forzar un resultado. Y aquí ocurre algo curioso. La energía cambia completamente. Cuando él vuelve a interactuar, no hay peso, no hay expectativa escondida, no hay necesidad de validar si todo sigue bien. Solo hay presencia. Y eso se siente diferente. Te cuento una pequeña historia. Una chica estaba hablando con un hombre durante semanas. Al inicio, él era ligero, divertido, tranquilo. Luego empezó a volverse más constante, más atento, más pendiente. Ella no dijo nada, pero empezó a sentirse un poco presionada. No sabía por qué, pero ya no era igual. Un día, él desaparece un poco, pero no como juego, simplemente se enfoca en su vida. Pasa el tiempo, ella deja de sentir esa presión, y algo cambia. Empieza a preguntarse por él, empieza a recordarlo como era al inicio, empieza a sentir curiosidad otra vez. Cuando él vuelve a aparecer, no intenta compensar, no intenta explicar, no intenta asegurar nada. Solo habla como antes, tranquilo. Y ella responde distinto. No porque él haya hecho una técnica, sino porque volvió a ese estado donde no estaba necesitando nada. Aquí está la parte que casi nadie quiere aceptar. El desapego real no es algo que haces para que ella vuelva. Es algo que pasa cuando tú ya no estás dependiendo de que ella se quede. Y eso cambia todo. Porque cuando no dependes, no persigues. Cuando no persigues, no presionas. Y cuando no presionas, la otra persona tiene espacio para sentir. Pero hay algo más profundo todavía. Muchos hombres dicen voy a enfocarme en mí, pero lo hacen esperando que eso haga que ella regrese. Y mientras exista esa expectativa, sigue habiendo necesidad. Sigue habiendo control. Sigue habiendo miedo. Y eso, aunque no lo digas, se nota. Déjame decirte algo claro. No puedes negociar atracción desde la necesidad. No puedes construir conexión real desde el miedo a perder. Y no puedes experimentar desapego real si en el fondo sigues esperando un resultado específico. Aquí es donde la mayoría se queda a medias. Entienden la idea, pero no la viven. Y por eso repiten el mismo patrón con diferentes mujeres, en diferentes momentos, sintiendo que algo siempre pasa. Pero no es algo externo. Eres tú, en un estado que no has cambiado todavía. Ahora, te voy a dejar con algo que probablemente no te esperas, y que puede incomodar a muchos hombres, pero si lo entiendes, vas a ver todo esto de una forma completamente distinta. Porque el desapego no es solo sobre relaciones, es sobre identidad. Y en la conclusión, todo esto va a encajar de una manera que no habías visto antes. Te voy a decir algo que muchos no van a aceptar, pero tú ya lo estás empezando a ver, y por eso sigues aquí. El desapego no hace que ella se quede, el desapego revela quién se iba a quedar sin que tú la fuerces. Esa es la parte incómoda. Porque en el fondo, muchos hombres no quieren conexión real, quieren control emocional, quieren asegurarse de no perder, quieren sentirse tranquilos, aunque eso mate la atracción poco a poco.
Aquí es donde tienes que ser honesto contigo. Cuando tú necesitas que una mujer se comporte de cierta forma para sentirte bien, ya estás en desventaja, no porque ella sea mejor, sino porque tú estás entregando tu estabilidad a algo externo, y desde ahí, cada mensaje, cada silencio, cada cambio pequeño, te afecta más de lo que debería. Y eso no es amor, eso es dependencia emocional disfrazada de interés. Y sí, suena duro, pero si no lo ves, lo vas a repetir. Ahora mira esto con calma. Cuando tú dejas de necesitar que ella valide lo que sientes, algo cambia dentro de ti. No te vuelves frío, no te vuelves distante, no te vuelves alguien que ignora. Te vuelves alguien que elige, no alguien que persigue. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando eliges, puedes disfrutar, puedes conectar, puedes estar presente sin miedo constante. Pero cuando persigues, siempre estás un paso atrás, siempre estás reaccionando, siempre estás intentando recuperar algo. Y las mujeres sienten eso. No con palabras, no con lógica, lo sienten en cómo estás, en cómo respondes, en cómo manejas el silencio, en cómo actúas cuando las cosas no salen como esperas. Y ahí es donde se separan los hombres promedio de los que ellas recuerdan. No es apariencia, no es dinero, no es técnica. Es estado interno. Te dejo una última historia, corta, pero importante. Un hombre pierde a una mujer que le gustaba mucho. Al inicio intenta recuperarla, escribe, piensa, busca entender. Nada funciona. Llega a un punto donde se cansa, pero no de ella, se cansa de sentirse así. Empieza a enfocarse en su vida, no como estrategia, sino porque ya no quiere depender de eso. Pasa el tiempo, cambia su forma de estar, su energía es distinta. Meses después, ella vuelve a escribirle. Y aquí es donde todo cambia. Antes, él habría respondido con emoción, con urgencia, con ganas de retomar. Pero ahora no. Ahora responde tranquilo, sin prisa, sin expectativa. No porque esté jugando, sino porque ya no necesita que eso funcione. Y ella lo nota. Pero lo más importante es que él también lo nota. Porque por primera vez, no está reaccionando desde el miedo. Está eligiendo. Y eso es el desapego real. Así que te hago una pregunta, y quiero que la pienses de verdad. ¿Tú quieres que una mujer se quede, o quieres dejar de sentir que necesitas que se quede? Porque son dos caminos distintos, y solo uno te da paz. Si esto te hizo sentido, escribe en los comentarios, lo entendí. Quiero saber quién realmente está viendo claro y quién todavía está en el mismo ciclo.